Mi nombre es Jesús Durán y de aquí de Durán F1 te llevaré un análisis de la práctica libre número 1 y número 2 que dio bastante tela que cortar. Y empezamos con el equipo McLaren, en lo cual dio buenas sensaciones, buen resultado, nos ha gustado mucho el ritmo del Norris a una vuelta. Y de verdad que el equipo con un Piastri bastante por detrás, pero yo creo que es de importancia, solamente llevando la puesta a punto del vehículo. Nadie mostró más de lo que debía mostrar, pero muchos de los pilotos mostrando los diferentes compuestos que poseen para la carrera. Y de verdad que se mostraron bastante bien, bastante bien, bastante bien. En el equipo, los más resaltantes de la práctica libre 1 fue Yuki Tsunoda. Las expectativas que con el piloto japonés que todos pensamos se vieron aquí en la carrera. Yuki Tsunoda tuvo buenas sensaciones, quedando por detrás siempre de Verstappen, rápido, buscando los límites, uno más que otro subviraje que se le presentó en la carrera, pero eso es debido a que está buscando los límites. Recordemos que Yuki Tsunoda no se está adaptando al vehículo, él no había conducido solamente en pretemporada. Antes de la pretemporada, perdón, condució el Red Bull, pero no fue subido, sino que en este caso fue Lawson. Pero un Yuki Tsunoda bastante sólido, buen ritmo, sorprendiendo detrás de su compañero de equipo, y eso es lo que necesita, en este caso el equipo Red Bull. De verdad que las expectativas que dejó Tsunoda de la práctica libre 1 fueron muy buenas y muy ciertas para la carrera. Otra cosa a destacar de la práctica libre número 2 fue el señor Duhan. El señor Lawson. Lawson de verdad que estuvo un poco o bastante por detrás de su compañero de equipo, que sigue siendo un novato. Recordemos que Lawson ya ha tenido carreras el año pasado. Y vimos un Lawson por detrás de su compañero de equipo Hadjar. De verdad que esto llama bastante la atención. No queremos dudar de las capacidades del piloto, pero de verdad que pensábamos mucho, creo yo, que Lawson podía quedar por delante de su compañero de equipo, pero en este caso no se vio eso, se vio todo lo contrario. Un Lawson siempre por detrás de los tiempos de Hadjar en los diferentes compuestos que probaron, blandos, medios y duros. Recordemos que Pirelli en este caso lleva la gama más dura. Recordemos que son curvas bastante rápidas y los neumáticos sufren bastante, aunque se reportaron en diferentes comentarios de la pista que la degradación, como es un asfalto nuevo, la degradación es bastante poca, pero igual los neumáticos delanteros sufren demasiado en las curvas tan rápidas que tiene el circuito de Suzuka en el Gran Premio de Japón. Otra cosa a resaltar es el debut en las prácticas libres del piloto Ryo japonés, Hirakawa, un piloto que mostró buenas sensaciones en carrera. Hirakawa debutando con el Alpine, le dieron la oportunidad, lo hizo bien a mi entender, yo creo que lo vi bastante sólido, quedando incluso por encima de su compañero Gasly. Pero creo yo, no sé, compañeros, si estaremos de acuerdo en algo, pero creo yo que con la experiencia que tiene Gasly, que es el piloto titular de Alpine, yo creo que debieron probar a los dos novatos. En este caso, al señor Colapinto y al señor Hirakawa, para ver las sensaciones de los dos. O a Colapinto en uno y Hirakawa el otro. Pero recordemos que Colapinto supuestamente está en la fábrica de Alpine. Pero bueno, lo importante es que debutó el señor Ryo Hirakawa y lo hizo muy bien, quedando por encima de su compañero. La práctica libre 1 sin mayores contratiempos, todos probando diferentes compuestos, y de verdad que fue muy buena las sensaciones que dieron. En otro orden de ideas, queridos suscriptores, hemos visto la práctica libre número 2.
La práctica libre número 2 ha dejado bastantes sensaciones un poco diferentes. Recordemos que la práctica libre número 2 es el mismo horario que se va a correr la clasificación y posiblemente la carrera, siempre es una hora antes, la carrera de la práctica libre. Entonces la práctica libre número 2 nos da las sensaciones, es donde los pilotos, los equipos hacen las simulaciones de carrera a tanque lleno, a tanque vacío, ¿verdad? Cómo se comportan los diferentes neumáticos, duro, el medio. Recordemos que mayormente el neumático medio y el neumático duro son los que las posibles estrategias para la carrera. Entonces tienen que probarlo a tanque lleno, a tanque vacío, como a tanque medio, la cantidad de combustible me refiero. Pero, y también prueban los vehículos con los diferentes compuestos que es para la clasificación, que es el compuesto rojo, la blanda, en este caso, el compuesto más blando. Este compuesto blando lo prueban mucho para simulaciones de la clasificación. Recordemos, es bastante primordial e importante que los pilotos salgan muy bien adelante, porque esto es un circuito bastante difícil de adelantar, un circuito muy bueno, muy bonito, curvas rápidas, pero la prioridad es salir muy bien en la parrilla de salida, obviamente, valga la redundancia, y para evitar contratiempos y quedarte por detrás de un piloto. Porque si estás muy por detrás de un piloto, recordemos que aparte que es un circuito que degrada bastante, también se puede ver que si te quedas por detrás, el aire turbulento que te arroja el vehículo que está al frente, que llevas al frente, te va a crear inestabilidad, pierdes agarre aerodinámico del vehículo que va detrás y por ende recalientas las gomas, puedes también perder el vehículo, pues no tienes la misma fuerza, el mismo agarre, el mismo downforce. Pero bueno, lo más importante es que hay una gran incógnita, es que muchos pilotos no probaron. ¿Por qué no probaron? Por el accidente del señor Doohan del equipo Alpine. Se había hasta comentado en el paddock que tenía una fractura en la mano, que lo que fue totalmente falso. El señor Doohan no tuvo fractura en la mano, pero sí el señor Doohan salió directo al hospital del circuito, un pequeño golpe en la mano, nada grave, gracias a Dios. Pero bueno, ese accidente fue bastante fuerte y lo último que se reportó fue que el señor Doohan no cerró el DRS entrando en esa primera curva de la salida de la recta a una velocidad, viendo los otros comentarios y viendo otras transmisiones. El señor Pedro de la Rosa, legendario piloto español, para si no lo sabían, es embajador de la marca Aston Martin. Reportó que revisaron la telemetría de Doohan y se dieron cuenta de que estaba a 325 kilómetros por hora y no cerró el DRS a tiempo. No sabemos si lo tenían en forma automática, tenía que hacerlo manual. Lo que hizo fue que perdiera la parte trasera del vehículo y se estrellara contra las barreras del circuito. Llegó a la trampa de Leca, le hizo disminuir bastante la velocidad y el golpe fue en la parte lateral. Creo yo que si este golpe hubiese sido unos 20 o 30 años atrás, hubiese sido mortal para el piloto. Como lo sabemos, la seguridad de la Fórmula 1 ha sido muy buena en estos últimos tiempos, pero igual siempre hay lesiones. Esa fue la primera bandera roja que protagonizó el señor Jack Doohan. Gracias a Dios salió bien. La segunda bandera roja la protagonizó Alonso con una salida de pista. Tocó la grava, o la grama en este caso, el césped, antes de entrar en la curva y el señor se salió de pista, quedando atrapado en la trampa de Leca. Un error totalmente del piloto, pero de verdad que Alonso
dando buenas sensaciones. Yo creo que el Aston Martin puede ir muy bien en este circuito. Yo creo que más allá de lo que protagonizó Alonso, creo que Alonso buscando los límites, pero creo que Alonso sí puede hacer una buena carrera para el día domingo. La tercera bandera roja fue un incendio, señores, sí, un incendio en el césped. En este momento, Japón, está el verano, un verano bastante fuerte. Los que vieron la carrera se dieron cuenta de que el césped estaba bastante seco y posiblemente las chispas de los vehículos del fondo plano hicieron que por el rebote o el porpoising, el bounce, hicieron que las chispas que saltaban del vehículo saltó al césped y se incendió. Posiblemente, que es lo más recomendable, creo yo que es la hipótesis más recomendable en este caso, pero de verdad que esa fue la tercera bandera roja. Y la cuarta bandera roja fue otro incendio que se protagonizó en el circuito. Fue un segundo incendio en el césped del circuito, bastante seco por el verano. Y ahí se terminó la práctica libre número 2. Sensaciones. Bueno, en la práctica libre número 2 recordemos que se prueba mucho para clasificación y carrera, lo cual no se probó mucho. Pero yo creo que nos deja buenas sensaciones incógnitas para la clasificación y carrera, que alguien pudiera dar una sorpresa. Creo yo, esperemos la práctica libre número 3, esperemos a ver cómo los vehículos llevan la puesta a punto. Otra cosa, se nos reportaba 50% de lluvia, señores, para el día del circuito. Aparte de que ya este es un circuito bastante difícil por las curvas rápidas, imagínense agregándole el tema de la lluvia. Entonces va a ser una carrera bastante entretenida si llegase a ser el piloto 21 el protagonista, como en este caso la lluvia. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Suscríbete a mi canal Durán F1. Desde aquí les pido que se suscriban, no cuesta nada, es totalmente gratis. Y nos vemos en otro resumen, donde estaremos hablando de resumen de la clasificación, práctica libre número 3 y el post carrera. Bueno, mis amigos, síganme en mis redes sociales y nos vemos. Suscríbete a mi canal. Adiós.